Vamos a comenzar ya con la siguiente y última mesa dedicada a las nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas. Ellos me oyen bien, ¿me oís bien? Sí, vale. No, ellos. Luis Felipe y Antonio, ¿me oís bien? Ok. Bueno, pues tenemos hoy a 3 invitados especialistas en nuevas tecnologías, que son Jorge Esteban Blaine, que lo tenemos aquí, tenemos la suerte de tenerlo aquí presencialmente, Antonio Valla Reis. Hola, Antonio. Hola, buenos días. Luis Felipe Blasco Vilches. En el lugar en el cual se va a situar la escena, todavía estamos en una zona anterior, y ahí se hace, digamos, el onboarding, todo el proceso inicial, con un miembro del staff, te da la bienvenida, te da el avatar que vas a llevar, ¿vale? Te da una opción para que todo, digitalmente te aparezca encima, y te da una serie de reglas técnicas. Si te hay un problema con el micrófono, escuchas bien, no, sí, lo que puedes y no puedes hacer. Y una vez que ya todo el mundo ha llegado a ese lugar, entonces ese miembro del staff te acompaña al entorno real en el cual se va a tener el lugar de la acción, que en este caso era una roca por 200 metros cuadrados, sostenida por las manos de una estatua gigante de 300 metros de alto, ¿no? Se sostenía una roca y encima de esa roca, ¿vale?, es donde tenía lugar la acción. Fueron lugares imposibles de recrear realmente en realidad. Y una vez que está ahí, pues suena música y de pronto aparece el personaje interpretado por Antonio y ya entonces me la ha falseado. Siempre herramientas de trabajo que aprendió de toda la vida, desde Escuela de Arte Dramático hasta su experiencia como ya trabajando, ¿no?, profesionalmente, y la capacidad que las herramientas complementarias a estas puestas en escena de mundos virtuales permiten a cualquiera pues tener una voz, cualquier tipo. Al principio yo rechacé casi como rechazar antibióticos, ¿eh? Yo estaba como que ya ahora yo voy a cambiar mi voz con modeladores y entonces ¿qué hago yo aquí? Pues que tantos años he estudiado para cambiar ahora mi voz. No, yo construiré el personaje desde una voz que yo crea que es la verdad de ese personaje. Pero luego también me dejé contagiar por otras cositas, ¿no? Por esas herramientas, porque realmente son herramientas. No van a anular el trabajo del actor, herramientas que llegarán a otros matices. Y a mí lo que me interesa es entender cómo todo este ecosistema puede de alguna manera impactar con menor o mayor grado a los jóvenes actores. Como esto puede entrar en su toolkit, ¿no? Yo como actor he hecho de todo. Yo al principio de mi carrera pues he estado en cosas como simplemente hacer presencia, ¿no? Y a decir hola a la gente que entrara en cualquier evento de ejecutivos y tal, bienvenido y tal. Hasta hacer pues Shakespeare en Teatro Nacional. Entonces, ¿cómo podemos ampliar las posibilidades, ¿no?, para quienes ahora están a punto de salir de una escuela de arte dramático y que igual ni siquiera saben si les merece la pena comprar un cacharro de estos o no? Pero tender un poco al grano, como esto les puede ampliar oportunidades de trabajo, además de ampliar su crecimiento creativo, ¿no?, como artistas y su capacidad pues también de ir a otros ecosistemas. O sea, el teatro no se hace solo en el teatro o en espacios dedicados a las artes, entonces hay posibilidad. Si queréis, como una imagen vale más que mil palabras, a lo mejor, Antonio, puedes lanzar el tráiler del cónclave, que lo veamos y veamos realmente los avatares, cómo funciona, como tal. Es un minutito y a lo mejor os va a ayudar a comprender mejor todo esto nuevo. Si no te importa, Antonio, lo tienes por ahí y lo puedes lanzar. Porque de estética parece un videojuego, pero claro, una vez que te pones las gafas sientes la presencia, la cercanía. Yo he visto alguna imagen de Hamlet. Sí, exacto, ese era el primer teaser que hicimos y luego ya con la obra tenemos el tráiler completo.
A new era for entertainment is arriving. An era where you are at the center of the story, interacting live with real actors in the metaverse. I don't like the way you're addressing me. This place is a graveyard. The best of theater, role-playing, gaming, and much more come together to provide the ultimate virtual reality social experience. Together with friends and family, embark on a magical journey where warriors, wizards, and fantastic creatures will join forces on planet Titan. Through fire and dust, spells and battles, the fate of a lost civilization lies in your hands. Will you take the challenge? Estupendo. Te Y escucho, ¿no? contadnos un poco, Antonio, Jorge, luego vamos contigo, Luis Felipe, enseguida, después de esta pregunta, pero que ya lo apuntaba un poco Antonio, pero ¿qué oportunidades laborales ofrece este tipo de manera de hacer teatro? Pues realmente hay que pensar que estamos en el inicio de un nuevo medio. Lleva 8 años con nosotros, que es muy poco. La realidad mixta, esto que permite ver el entorno e incorporar ese entorno de hologramas, lleva 1 año con nosotros, es muy poquito. Entonces todavía ahora mismo es un océano azul. Es decir, cualquier compañía que quiera incorporar en su obra, hacer una obra alrededor de esto, va a destacar. Nosotros fuimos la primera compañía de habla hispana, por ejemplo, en todo el mundo, y en el mundo en general, en total, creo que seremos 10, 15 compañías que están haciendo realidad virtual. Es un pequeño nicho todavía. Es difícil, evidentemente, monetizarlo, sobre todo porque para que funcione bien los participantes tienen que ser pocos. A la vez no puedes tener 50 personas a la vez para manejarlos, o igual que el microteatro, un poco de ese estilo, pero las posibilidades son enormes, puesto que casi no hay casi nadie. Y es un nuevo medio, pues al igual que lo era el cinematógrafo hace más de 100 años, ¿no? Cuando empezó en las barracas de feria, luego la gramática audiovisual con los rusos, Eisenstein, etcétera, y poco a poco se fue creando el ecosistema que tenemos ahora, ¿no? Audiovisual. Con esto está empezando igual, poquito a poquito, pero las posibilidades son tan tremendas que es muy fácil entrar y plantar ahí tu bandera, ¿no? Posibilidades tanto para actores como para guionistas, dramaturgos, directores... Incluso magos. Por ejemplo, la figura del ilusionista, el misdirection, saber dónde mirar o no, en realidad virtual se aprecia mucho, porque a fin de cuentas estamos también generando entornos espacios escénicos con trucos detrás que hay que saber, que hay que conocer, y o sea, aquí todo tipo de perfiles tienen cabida realmente en la narrativa VR, dramaturgos, directores, guionistas, evidentemente actores, técnicos de VFX, desarrolladores de técnicos, escenógrafos, ¿vale? Cuestiones de puesta en escena, de vestuario, de diseño de personajes, wow, animación, realmente una gran variedad. Jorge, igual os puedo dar un poco una visión un poquito más internacional, porque bueno, efectivamente pues Cuarta Pared es un proyecto que nos ha molado mucho, pero luego en su momento también pues terminó porque pues realmente en España no tenía sentido. Sí que tenía sentido una perspectiva más experimental, yo diría, ¿no? de trastear un poco con estos nuevos lenguajes. Yo creo que ahí está la clave, pero sobre todo porque también los miembros, cada uno ha tenido pues caminos distintos, aunque obviamente nos seguimos encontrando. Yo ahora mismo hago parte de un colectivo que se llama The Ferryman Collective, y están basados en Estados Unidos y están haciendo un poco lo que nosotros en su momento en Cuarta Pared de VR queríamos hacer en España. No teníamos como los ingleses dicen, no teníamos los theater goers en España para eso, o lo que fuera goers para eso. Y lo que hacemos, lo que se hacemos por ejemplo en The Ferryman Collective es algo que sigue todavía siendo bastante experimental. Es decir, los pocos colectivos o compañías de teatro totalmente dedicadas a desarrollar
obras de teatro, experiencias interactivas, lo que le queráis llamar, utilizando tecnologías inmersivas, realidad virtual o realidad aumentada y mixta, lo que hacen básicamente es, si tienen alguna capacidad presupuestaria que normalmente no tienen, recorren bastante pues a becas o grants. Por ejemplo, la última obra que hemos estrenado en el Festival de Venecia, este año, en 2024, que se llamaba The Uncanny Alley, os invito a verla, The Ferryman Collective, The Uncanny Alley, ha sido hecha pues con una beca, un grant de Unity, por ejemplo, que Unity es pues una de los softwares de construcción, una de las herramientas de construcción de mundos de realidad virtual. Y bueno, hay más mercado en los Estados Unidos, ¿eh? Ya sabemos que de una manera... Bueno, yo personalmente creo que son todos locos, salvo algunos compañeros míos de Estados Unidos con los cuales me llevo bien. Pero su grado de locura también les lleva a un riesgo creativo a veces curioso, ¿no? Peculiar. En fin, ¿qué pasa? Estas obras van al circuito internacional de festivales de arte, van a un Tribeca, a un South by Southwest, van a Venecia, y en realidad no salen mucho de eso. Porque ¿qué pasa luego? Esto es una cuestión más de sistema. ¿Qué pasa con esas obras? Pues se ven ahí, se sacan unos premios, están una semana, ¿no?, la puesta en escena, y luego pues ya al festival siguiente. El nivel de accesibilidad es muy complicado para estas obras. Esto sigue siendo muy de un ecosistema tecnológico muy convergente. La gente no tiene gafas en casa. Una buena manera de entender cómo eso está impactando el mundo es preguntar a nuestro entorno familiar, a vuestras familias, a vuestros amigos. ¿Habéis probado las gafas? ¿Sabéis lo que son? Pues más de un 90% no van a saber lo que es. Entonces, yo lo que creo que es fundamental, y termino con esta idea, es, sobre todo para los jóvenes actores, los jóvenes técnicos, la gente de escenografía, de luz, de todas las personas involucradas en estudiar teatro y montar un espectáculo, lo importante es probar estas tecnologías, trastear con sutilezas. O sea, por ejemplo, el tráiler que hemos visto es algo muy, yo diría, hasta kitsch, y hablo de mi trabajo, porque es muy hipervisual, ¿no? Es casi, o sea, de un punto de vista artístico y visual, es casi como, yo qué sé, una noche de karaoke en Corea, llena de neones, que tiene su sentido en contexto. Pero luego, esto yo luchaba mucho intelectualmente de una manera muy sana con Jorge, porque yo al principio decía, no hagamos algo muy conceptual, un espacio todo en blanco, una especie de purgatorio, una silla, ¿no? Cosas de gente de teatro. Y él, no, hombre, que no tiene sentido. Si tenemos un medio que nos permite generar tantas cosas, nos vamos a quedar solo con una silla y un espacio en blanco. Entonces, nos hemos encontrado un poco en el medio, ¿no? Es un poco como una subasta. Pero termino con la idea. Lo importante es que toda la gente que esté interesada en esto vaya probando. De alguna manera puede hacer unas gafas, vaya trasteando, se mete en los mundos, vea que un actor o una actriz vea que siente en ese mundo. Porque luego las tecnologías inmersivas no son solo las gafas caras y los proyectos caros con mucho presupuesto. Se pueden hacer cosas con sonido inmersivo simplemente, con sutileza. O sea, las tecnologías se pueden utilizar para trabajar sutileza artística también. Lo importante ahora es, no hay mercado para esto, obviamente. No hay castings para actores y actrices para VR. Hay un entorno internacional muy pequeño que todos se conocen, y cuando hace falta un actor, nos llaman. Pues vamos a montar una obra, ¿estás disponible? ¿Por qué? Porque los pocos que eran locos hace unos años como yo, que se metieron a hacer esto, son los que ahora pueden hacerlo de una manera profesional, que ya saben lidiar con los cacharros, ya saben cómo estar dentro de esos mundos. Entonces, lo importante es probar cosas, hacer cosas, ir a por esas tecnologías, ir a las ferias tecnológicas y probarlo. Y luego, estas tecnologías tanto pueden utilizarse en su espectro más básico como más complejo y casi para todos presupuestos. Pero lo fundamental es estas herramientas que pueden añadir a mi trabajo. O sea, entonces es un poco eso. O sea, yo hablo, a mí me gusta bastante la ilusión y la fantasía, pero es muy importante bajarnos a tierra y bajarnos que hay un mercado fuera y que hay jóvenes actores y actrices y profesionales del teatro y del espectáculo que tienen que sacar y pagar su Iberdrola y hacer su compra en Mercadona.
y que no todos podemos vivir del arte por el arte desde hace mucho tiempo. Entonces, pero los que ahora están trasteando y son permeables a estas cosas raras que aparecen, y las jazz y lo que sea, son aquellos que en su momento podrán llegar a otros niveles, podrán llegar a otras capas, a otros lugares que el teatro, por tradición y por código genético, siempre ha llegado. ¿Se me oyeron? Sí. Yo quería hacerte una pregunta, Antonio, porque claro, estamos dentro de unas jornadas de orientación laboral y claro, o sea, estáis diciéndonos que bueno, esto es incipiente, esto es vanguardia, ¿no? Que literalmente quiere decir ir a la cabeza de. Entonces, con esa perspectiva internacional, sí que me gustaría que nos contaras, aunque ahora mismo el mercado sea muy pequeño, si existe una previsión, sensación, una visión común de cómo puede evolucionar este mercado en los próximos 15, 20 años. Que creo que es un poco más también el lapso de tiempo en el que nos estamos moviendo. Es decir, a lo mejor, no sé, de los aquí presentes, a lo mejor alguien decide meterse en un espacio de vanguardia porque, por lo que sea, le interesa, con ese tipo de visión de futuro, ¿no? De decir, bueno, pues llevo el primero o llevo la primera y aquí me quedo esperando a que lleguen todos los demás. Entonces, ¿cuál es esa previsión en ese tiempo de vida laboral adulta, ¿no?, de los próximos 15-20 años, si es que existe una visión generalizada? Si yo supiera una respuesta definitiva a eso, vamos, estaría montado en el dólar. Pero evidentemente, estoy hablando si existe una visión, ¿no? Igual que se habla de las criptomonedas y de otro tipo de cosas, existen previsiones que no tienen por qué cumplirse porque luego llega una pandemia y nada se cumple. Obviamente. Pero sí, tú que estás más metido, pues que nos cuentes un poco. Yo creo que esto, bueno, primero, yo creo que el mercado ahora mismo a nivel internacional y con todas estas palabrotas pornográficas, de hypes, de buzzwords, de metaversos, de crypto bros, de web 3, de web 4, de web 20, el mercado está más emocional que una película de Disney en los 90. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los profesionales de las artes, o la gente artística o creativa en general, siempre ha sido, como digo, permeable o más sensible a estos cambios, a estas cosas nuevas y a probar la disrupción, ¿no? Yo tenía un antiguo director que me decía que la época de los sismos se acabó, ya no hay más nuevos sismos. Ahora hay todo es meta, post-post, la post-verdad, el post-postmodernismo, y entonces vamos añadiendo prefijos a lo que va a pasar. ¿Qué pasa con el mercado? Os cuento mi historia. O sea, yo llegué a un momento en mi carrera en que el teatro me iba más o menos bien, como que es siempre lo que pasa con muchos de los profesores de las artes, me iba más o menos bien, estaba en una gran producción, pues tenía mi dinerito en el bolsillo, pues luego ya unos meses más complicado hacer doblajes y voces para publicidad, hasta que un antiguo profesor mío de máster me decía, oye, tú podrías ser un académico, hacer investigación basada en tu práctica creativa y podrías tener finalmente un sueldo. Entonces, por ejemplo, mi manera de encontrar una estabilidad, por ejemplo, ha sido la academia, pero es un nicho, ni todo el mundo tiene, pues, puede incurrir el acto de locura de meterse a hacer un doctorado, ¿no? Que puede ser un viaje fantástico, un camino de piedras. Pero en su momento yo me planteé eso y dije, bueno, pues entonces ahora soy este bicho híbrido que tiene su sueldo, que puede enseñar este tipo de cosas de vanguardia, lo que sea, pero que puede seguir pagando sus cuentas. Y la academia, con todas sus debilidades y problemas, yo creo que sigue siendo muchísimo menos salvaje y vive en una velocidad de tiempo muy distinta al mercado y al sector privado, ¿no? Donde el ROI manda en todo. Lo que veo a nivel de lo que está pasando es, creo que es positivo, pero hay que ser muy conservador en cómo podemos proyectar el futuro, en el sentido de que hay nuevos ecosistemas artísticos muy experimentales, muy conectados, y ya me gustaría también escuchar a Luis, el pobre está aquí callado, que están muy conectados con videojuegos, con esa tendencia de traer la gamificación, ¿no? La jugabilidad, lo lúdico también, sin perder también espacio para la seriedad del teatro, del acto teatral o lo que sea. Hay mundos híbridos, hay cosas
hay lugares donde un actor que entienda un poco o que sepa trastear un poco, que le gusten las nuevas tecnologías, puede tener cabida. O sea, un actor puede trabajar y ganar su vida en la industria de videojuegos simplemente, trabajando con voice acting, y esto no tiene que trastear con gafas de realidad virtual. Puede irse, por ejemplo, a hacerse un buen 2 o 3 días, se puede permitir, por ejemplo, a Londres y hacer un curso de mocap. En España creo que ya hay también ya lugares donde puede hacer un pequeño curso, una formación de mocap, ¿no? de captura de movimiento, y ser un actor que trabaja movimiento para captura, para crear personajes para videojuegos. Además de ir a sus castings para televisión, además de ir a sus castings para teatro, sus castings para performance, lo que sea. Eso está surgiendo, pero la gente que se queda con ese trabajo son las mentes bastante curiosas, ¿no? Que no les gusta comer lo mismo a diario, que les gusta, pues, que no se van al mismo restaurante a diario a comerse sus lentejas, que pues hoy como lentejas, mañana voy a comer un sushi. Y es ese seguir siendo creativos, seguir yendo a otros lugares. Es como ir por financiación a los académicos que están en la sala. No se puede siempre pedir dinero a los mismos grifos en la financiación para proyectos de artes. Hay que ser creativo. Si yo meto en mi equipo de producción un ingeniero que está desarrollando cualquier cosa de robótica, igual me voy a un grifo de dinero europeo de robótica. ¿Por qué? Porque tengo un compañero que me está haciendo cosas de robótica en un espectáculo, yo qué sé. Entonces, trabajar esa divergencia, trabajar ese pensamiento lateral es fundamental. No sé qué va a pasar dentro de 10, 15 años. Lo que veo es que todo va muy rápido. De la misma manera que va muy rápido, eso genera que nosotros no tengamos la capacidad humana de tener tiempo suficiente para entender cada nueva tecnología. Es decir, sale un nuevo casco y a la semana siguiente sale otro. Y el otro ya es arqueología. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es por eso que hay que encontrar esos lugares híbridos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, dentro de las tecnologías inmersivas, el vídeo 360, que ha sido donde empecé yo, tiene todavía mucho sentido, pero claro, no es una cosa blockbuster, ¿no? No tiene un montón, hay una lluvia de efectos visuales. Yo creo que hay cabida, pero siempre será una lucha. Igual dentro de 10, 15 años ya tendremos el sector de las artes o de las industrias creativas, que suena que tienen más pasta, más involucradas con workflows, con inteligencia artificial. Ya igual los actores, ¿qué otro nivel, no? Porque hay gente que estudia desde el método clásico, ¿no? Desde un Stanislavski hasta luego a las escuelas americanas. ¿Y esto qué es, no? Cuando hacemos teatro en VR. ¿Y qué será cuando mezclamos métodos? No lo sé. Soy positivo siempre, pero esto es como hacer inversión, ¿no? O sea, la gente de las empresas me ha enseñado muchas cosas, ¿eh? Por eso hay que hablar con gente sin que sean siempre los mismos. Que es hay que invertir en muchas cosas. Si inviertes en una cartera, ¿no? Un portafolio con muchas cosas, no vas a perder tanto dinero. Yo creo que eso puede ser una buena metáfora, aunque no sea muy sexy, para los artistas y los creativos, que es trastear cosas, ir aprendiendo. O sea, los jóvenes actores y actrices y profesionales de teatro que estáis sentados en esa audiencia, enviarme un correo a mí, enviarme un correo a Jorge, a Luis. Es decir, podemos quedar un día para probar gafas o para ver de qué va esto, que igual se puede generar algo de aquí. Y desde ahí, crear red, dejar las pantallas de los móviles, hablar con la gente, o sea, yo qué sé. Ir a ligar en bares. Me callo. En fin, Pilar, esto va a ser complicado, pero hay señales de que una cosa es clara, las tecnologías van a quedarse. Están llegando de una manera titánica. Entonces, o realmente encontramos nuestra forma de relacionarnos con ellas, o hay un riesgo terrible de quedarnos perdidos en un lugar... De quedarnos atrás, ¿no? Me callo, perdonad, ¿eh? Ya no quiero hablar mucho más. Ahora ya estás hablando como sector, o sea, no individualmente, sino como sector. Claro. Gracias, Antonio. Luis Felipe, que te tenemos ahí un poco... Sí, yo sí, si me permitís, o si me permite, sí, María, antes de que nada, he ido tomando nota porque no quería interrumpir a nadie, pero sí me gustaría como aportar algo a distintas cuestiones que han tocado tanto Antonio como Jorge. Si adelante. Sí. por uno,
es interesante cuando contaba a Jorge su experiencia con ese juego de Star Wars y quererle quitar el sable a Darth Vader y tiene de algún modo la frustración de jolín, esto no estaba previsto y Darth Vader no ha reaccionado diciendo, pegándome un guantazo porque he sido un usado. Hace unos años hubo una propuesta no me lo sé de memoria y no estaba teniendo la charla y no quería ponerme a buscar el dato, pero de un productor de videojuegos crear un sistema en el que los personajes, los jugadores, los NPC, por Non-Player Characters, fueran manejados por personas a las que se les paga. Esto en su momento, esta propuesta salió hace unos 8 o 9 años. Esto en su momento fue bastante polémico porque se decía que, claro, se iba a contratar a personas en el tercer mundo para que ambientaran los juegos de los muchachos del primer mundo. Bueno, es una manera de verlo. Me parece que es una manera errónea. Me parece que aunque eso pudiera darse, también habría gente en el primer mundo encantada de trabajar como NPC, es decir, llevando al personaje de la tienda de un videojuego y a fin de cuentas no dejaría de ser un trabajo con un paralelismo al de los actores que ambientan los parques de atracciones. Es decir, que están allí interpretando un personaje para hacer la experiencia del usuario más satisfactoria. Esta propuesta en sí misma no llegó a cuajar. Es decir, a día de hoy no existen contratos para que quien quiera o quien quiera y quien pueda entre a trabajar como personaje no jugador de un videojuego del GTA o de Final Fantasy. Sin embargo, creo que es algo que no tardará en suceder. Cuando suceda será muy polémico y tacharán de explotador o algo parecido a quien lo ponga en marcha, porque además seguramente será o Elon Musk o Zuckerberg, uno de estos, y al final acabará quedándose, porque creo no solo que es una evolución natural entre comillas, de los propios videojuegos, sino es que además ofrece un mercado laboral que mucha gente está dispuesta, con menor o mayor entusiasmo, a participar en él. Existe... ¿Perdón? No, si puedes hablarnos un poco más de ese mercado laboral. Bueno, iba a hablar de que, ¿sí? A continuación, de que esto no existe tal cual, como acabo de decir, como posibilidad laboral, pero ya sí existen experiencias de mucho éxito que son muy similares a esto que acabo de decir. Lo que sucede es que no hay detrás un empresario que ofrezca el producto y que a su vez obtenga unos beneficios. Existe sobre todo, con distintos juegos y en distintas plataformas, pero la que ha tenido un éxito más contundente han sido los distintos juegos de rol creados a partir del GTA V. El GTA V, Grand Theft Auto 5, es un juego de una aventura de acción. Lo explico un poco, me imagino que la mayoría lo conoce, pero por si alguien no lo conoce lo resumo. Son videojuegos que el GTA V se desarrolla en una ciudad muy grande, el mapa es enorme, y el jugador lleva pues a un pequeño criminal y el juego es pasar de ser poco más o menos que un camello de poca monta a convertirte en el capo, en el máquina que parte el bacalao. Y son juegos donde tiene bastante libertad de acción. Bueno, pues a partir de este juego se crearon variaciones en las que tú podías entrar a jugar, pero no tenías por qué jugar al GTA, es decir, no tenías por qué seguir la historia propuesta por el equipo de desarrollo, sino podías seguir o bien la historia propuesta por el creador de esa variante, porque hay infinidad de variantes, o bien hacer lo que te dé la gana. Y hay gente que se conectaba simplemente y era taxista y se dedicaba con el coche y se pasaba horas jugando, y se pasa horas a día de hoy jugando como taxista. Cada variante tiene unas reglas, hay unos moderadores y bueno, tú entras y juegas. Esto es muy parecido a lo que he descrito antes. Insisto,
con la diferencia de que no hay un empresario detrás y no hay un coste de entrada, no hay que pagar por el servicio. También, a su vez, aunque haya moderadores, es todo un poco más desordenado. Es decir, el aspecto y el flujo de la experiencia no es lo que... no responde a las expectativas que uno tiene cuando ha pagado y quiere que todo tenga un matiz profesional. Todo tiene, se mezclan ciertas cosas muy pro con otras que destilan mucho amateurismo. Aquí voy a decir el tercer punto, porque es el tercer punto de mi lista. Aquí voy a otra cosa que quería comentar, y es con respecto al futuro, presente futuro de los actores en el mundo de los videojuegos. Antes apuntaba Antonio Aquí también, perdona Luis Felipe, aquí también tenemos dramaturgos, que hay directores. Sí, por supuesto. Por supuesto. De hecho, yo no soy actor, soy... pero bueno, apuntando a una cosa que decía Antonio con respecto a los campos profesionales, que es la captura de movimiento y el doblaje. Por supuestísimo que esos campos profesionales están ahí y son muy similares a lo que se puede hacer en cine. Es decir, en cine, cuando digo cine me refiero tanto al Señor de los Anillos como una película de animación como Klaus. Hay una cosa que está sucediendo en el consumo de videojuegos que yo no sé muy bien cómo va a evolucionar, pero que a mí me recuerda al origen de los youtubers. Y me explico lo siguiente. Cuando yo empecé a ver youtubers, me llamaba mucho la atención, primero, el montaje de los vídeos, que a mí me parecía un auténtico desastre y una auténtica locura. Y por otro lado, la manera de hablar a cámara, que me parecía súper amateur y súper chunga, hablando pronto y mal. Y sin embargo tenía mucho éxito. Funcionaba. Es decir, vídeos que a mí me parecían que era, esto no vale un duro, esto hay que repetirlo, tenían muchísimas visitas y funcionaban muy bien. Sin lugar a dudas, el vídeo estaba perfectamente y lo que estaba mal era mi criterio. Ahora, como en el mundo de los videojuegos, en las experiencias como la que acabo de describir del GTA V, las variantes de juegos de rol, los NPCs, entre comillas, son otros jugadores o juegos MMO, es decir, donde se conecta mucha gente tipo World of Warcraft, que se conecta mucha gente y juega a la vez. Los otros personajes son interpretados por otros jugadores, es decir, personas que no tienen un particular entrenamiento interpretativo. Y los jugadores lo aceptamos. La exigencia de profesionalidad interpretativa en estos entornos no es la misma exigencia de calidad interpretativa que se exige cuando tú pagas 20 euros para ir al teatro. Esto no tengo ni idea de cómo va a evolucionar, pero a día de hoy esto es así. Lo cual, claro, es una putada para los actores que tienen un entrenamiento, porque de pronto puede llegar un Mindundi y competir con ellos para ser taxista en el GTA V, pero es una realidad. Luis Felipe, sí, perdona ¿Sí? que te interrumpa, pero tú como guionista, ¿qué papel juega como guionista de videojuegos y también como dramaturgo de teatro? ¿Qué papel juega el guionista en este tipo de videojuegos donde interactúan diferentes usuarios? Vale. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante a la hora de trabajar o de escribir en videojuegos, y es que la interactividad lúdica prima en la experiencia del jugador por encima de la calidad y profundidad narrativa. Esto no quiere decir que la calidad y profundidad narrativa dé igual, quiere decir que no es lo que prima en el criterio del consumidor. Lo primero que se ha de hacer como guionista es comprender las mecánicas del juego en el que se está jugando. No existe una pauta general que se pueda transmitir a la hora de hablar de cómo escribir un videojuego, porque cada videojuego es distinto a los demás. Incluso videojuegos que comparten género son diferentes en sí mismos. En cine, todas las películas, sean del género que sea, son iguales, en el sentido de que tú le das al play, si la ves en tu casa, y ya está, te sientas a verla.
y después del minuto 1 va al minuto 2, etc. En videojuegos no. El videojuego cambia y cambia con muchos factores. El papel de guionista consiste principalmente en comprender las mecánicas de juego, ver cómo la narrativa puede potenciar la satisfacción que pueden producir esas mecánicas de juego y dentro de todas estas limitaciones a ver cómo cuento algo interesante que satisfaga. Lo que acabo de decir tiene muchos matices y se puede ampliar mucho. Y además incluso tiene también muchas excepciones, pero por ir bastante al grano, podría decir esto. Está también muy enfocado al usuario, ¿no? Como hablaba Jorge, de los montajes teatrales de realidad aumentada. El romanticismo que existe en otras artes de necesito expresarme y entonces pinto un cuadro, necesito expresarme y escribo un poema, no ha contagiado la industria del videojuego. La industria, puede haber gente que quiera hacer un videojuego porque necesita expresar lo que le dé la gana o lo que sienta su alma, pero no se plantea a nadie que eso que tú has expresado cuando tu novia te dejó vaya a ser rentable. La industria del videojuego tiene claro, en general, insisto, luego puede haber usuarios que observen las oscuras golondrinas, pero en general el desarrollador de videojuegos tiene claro que eso tiene que ser rentable, lo cual quiero añadir, no le quita ni muchísimo menos que le dé artística, simplemente que el virus del romanticismo no ha penetrado. ¿Ese podría ser el gran salto entre la escritura dramática y el guión para videojuegos? No necesariamente. En televisión el virus del romanticismo tampoco ha penetrado demasiado. En programas de televisión. En series quizás sí. No, la gran diferencia entre la escritura dramática y la escritura de videojuegos no es tanto la interactividad, sino como la preponderancia que tiene la interactividad frente a la narrativa, porque en el teatro interactivo, al menos en términos generales, sigue primando o bien la narrativa o bien la experiencia sensorial, pero no la interactividad per se, que es lo que prima en videojuegos, normalmente con un carácter lúdico. ¿Y qué oportunidad? ¿Ves que hay oportunidades laborales para los dramaturgos, para nuestros dramaturgos de la escuela en el campo de los videojuegos? ¿Crees que puede...? Sí hay. De hecho, yo estudio filología y arte dramático. Sí hay posibilidades, pero está sucediendo una cosa que es buena para la industria del videojuego y es mala para los estudiantes de dramaturgia, y es que existen cada vez más estudios especializados en diseño de videojuegos, donde además se ahonda en el diseño narrativo, que es más o menos, hay matices, que es más o menos el guión de videojuego. Realmente, para que alguien que esté ahora mismo en la sala y que está haciendo el recorrido de dramaturgia se pueda dedicar al mundo de los videojuegos, salvo algún golpe de suerte, que eso evidentemente yo no lo puedo prever, yo les recomendaría que se forme en diseño de videojuegos. No necesita ser un gran especialista, pero sí tener algo de formación, porque en el mercado laboral va a competir con gente que sabe de videojuegos, y frente a dos escritores de historia, uno que sabe de videojuegos desde dentro, uno que sabe de videojuegos y otros que no, pues claro, el director del estudio va a coger a que sepa de videojuegos. ¿Recomendarías entonces que se formasen en este máster que imparte la Universidad de Málaga y de Alicante? Bueno, hay mucho, es decir, yo en los ciclos donde yo trabajo, los másteres donde yo trabajo, pues me parece que están bien, no son los únicos. Es decir, tampoco... Bueno, hay algunos que me parecen mejores, otros me parecen peores, también depende un poco de los intereses. Y además, el mundo de los videojuegos es muy amplio, es decir, en videojuegos entra tanto desde el Buscaminas hasta el GTA que mencioné hace un momento, es muy amplio. Bueno, si ellos quisiesen especializarse, podrían contactar contigo. Sí, claro. Para que les recomendases dónde acudir. Procuro atender a todo el mundo. Sí.
Pues muchísimas gracias. Vamos a tener que ir cerrando las intervenciones y abriendo el turno de preguntas por si alguien quiere preguntar. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna duda? Sí. Hay una persona, pero es que no sé dónde está el micro. Ya, pero es que si no, no se graba en YouTube. Creo que está el micro aquí en las escaleras. Pues. Espérate. Sí, pero ¿No está ahí? Yo lo he visto. Por mí sí, no, Sí, por el resto no sé. Can I speak in English for you? Yes. That I'm Erasmus here, and I have this new experience of theater, but I'm a scenographer, and I want to know what was the scenographer for your trailer that we see, and what have the future of the scenographer in the theater of where. Ok, vale. Es decir, la escenografía. Sí, la escenografía de cómo fue el trabajo de escenografía de nuestro entorno, el tráiler que vistes, y el futuro, ¿no? Dentro de este nuevo medio de la VR. Lo interesante es que a nivel de escenografía, las limitaciones físicas y de presupuesto que se tienen en el mundo real, en realidad virtual no existen. No existen. Entonces, de ahí, de hecho, es un factor muy importante que hay que utilizar el hecho de que no tenemos boundaries, no hay limitaciones en VR para hacer escenografías que lleguen mucho más allá de lo que se puede llegar en la realidad. De ahí de esas discusiones que tuvimos Antonio y yo muchas veces, que Antonio te las ha comentado, que él decía, ¿por qué no ponemos un entorno blanco y una silla? Y yo le decía, no hombre, no, en realidad virtual eso tiene menos sentido, vamos a ir a una escenografía mucho más imposible de recrear la realidad. Vamos a aprovechar la característica de la realidad virtual, ¿no? Como es hacer unos titanes que sostienen una roca en la cual estamos, ¿no? Y si nos acercamos al borde de la roca vemos el abismo y vemos otros titanes alrededor, ¿no? Una escenografía imposible. Entonces el trabajo es mucho menos limitante que en realidad, porque hay mucha menos limitación, tanto física, evidentemente, como económica. Así que para mí es un medio ideal para desarrollar todo ese trabajo de dirección de arte o escenografía. ¿Qué? ¿Puedo añadir algo? No sé si hablo en inglés o en español, porque no terminé de entender la pregunta. Le ha repetido Jorge al inicio. O sea, la escenografía en realidad virtual. De dónde venía la vuestra y qué posibilidades hay. Vale, pero a la alumna entiende español, ¿no? Sí. Vale, ok. Vale, añadiría algo más. Hay otras capas, yo creo que hay aquí otras texturas intelectuales y creativas que alguien de escenografía de teatro no en realidad virtual podría pensar o contemplar. Es decir, la historia de escenografía al final es crear un efecto a veces de ilusión, ¿no? De que estamos en un bosque y en realidad pues estamos creando esa ventana, ¿no? Es una idea, hacemos la metáfora con el cine, es un poco la idea de frame, ¿no? Un escenógrafo casi que ha creado pues un cuadro, ¿no? Una base para que luego los actores, las actrices y demás puedan darle vida. Aquí la cosa cambia. Yo creo que hay áreas como la arquitectura y la construcción de mundos que son texturas que se pueden añadir. Digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la última obra que hicimos en The Ferment Collective, el escenógrafo, pues si le queremos llamar algo, no le llamamos eso, le llamamos world builder, constructor de mundos, porque en realidad era un technical artist, ¿no? Y un artista 3D también, que tenía esa capacidad de construir mundos. Eso me acuerda una peli muy blockbuster desde hace unos años que se llamaba Inception, que era con Leonardo DiCaprio, que ellos entraban en sueños, dentro de sueños, y que tenían esa capacidad de cambiar sus entornos de una manera, con una expansión fantástica. ¿Qué pasa con un escenógrafo que viene de una formación clásica de escenografía? ¿Qué puede hacer en este mundo? Yo diría que lo primero, y rescatando un poco la idea de reciclar conocimientos y skills de Luis, es entender un poco
de modelado 3D. Y eso se puede hacer hasta con un cursillo online, gratis, uno de Coursera o de edX, entender un poco qué es modelado 3D, ¿no? Cómo crear objetos 3D y cómo construir mundos, qué herramientas están ahí para construir mundos. Claro que la sensibilidad estética de un escenógrafo es distinta de la sensibilidad estética de un world builder o de un technical artist que va a crear mundos, que va a crear, o sea, espacios enteros, ¿no? en un entorno virtual. Y luego la capacidad de ir más allá, cuestión de escala. Es decir, tenemos que pensar a lo grande. O sea, pensar que realmente, como decía Jorge, no hay presupuesto y pensar que estamos creando desde una perspectiva de construcción 360, ¿no? Por eso se habla en narrativa espacial. O sea, un escenógrafo en este mundo tiene que ponerse en el centro y decir, pues vamos a tener una tormenta a todo alrededor, ahí tenemos 4 edificios gigantes, yo qué sé, 4 edificios de estilo brutalista ruso, venga, con no sé cuántos pisos. Entonces, sí que hay un lugar también ahí para un escenógrafo, pero mi sugerencia es que se entiendan los lenguajes, es entender los lenguajes, es decir, un escenógrafo, un actor o un dramaturgo no tienen que aprender diseño 3D, no tienen que entender de videojuegos a un nivel profundo o lo que sea, tienen que saber hablar los dialectos. Y saber hablar los dialectos es entender esos lenguajes de manera que mi trabajo de base como escenógrafo va a aportar algo al proceso creativo en general. Os doy un ejemplo. Yo no sé nada de desarrollo. Tenemos un segundo solo, una precedente. Tenemos que ir terminando muy breve. Sí. Y bueno, me callo. Tenemos que ir terminando. Eso está. Sí, que pruebe cosas, que entienda un poco de cómo construir mundos y que haga el puente de alguna manera con su background, ¿no? Muchas gracias. Pues bueno, podemos cerrar. Gracias Jorge, gracias Luis Felipe, gracias Antonio, muchas gracias. Gracias. Me preguntaron si puede tener tu correo. Obviamente que no, yo no doy el correo a nadie. No, que sí, claro que sí, podéis pasar el correo a quien queráis, sí, tranquilamente. Sí. Gracias, pues muchísimas gracias. Cerramos aquí las jornadas de este año. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buenos días.